El melasma o paño, como también se le conoce popularmente, es una mancha que aparece en el rostro y le ocurre principalmente a las mujeres. Hoy queremos hablar sobre este tema con el dermatólogo Juan José Rodríguez, quien nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Nancy, lindo día. Pues el melasma, viera qué frecuencia hay en la consulta dermatológica hoy por hoy, sobre todo en la parte cosmética. Porque el sol en nosotros es acumulativo y desde que nosotros nacemos... O sea, todo cuenta. Todo cuenta. Desde que la mamá nos anda nos saca a solear porque no nos pongamos amarillitos, ¿verdad? Empezamos a acumular radiación y radiación y radiación. Y de ahí en adelante, muchos de los pacientes vienen, doctores, que se me hicieron unas manchitas y esto. Leda. Yo le digo al paciente, no, ninguna leda. ¿Cómo se llama? Es el sol que va sumando horas en nosotros, y yo le hago el ejemplo al paciente como cuando, por ejemplo, usted compra un carro nuevo. Entonces usted compra un carro nuevo, pero le gusta mucho ese carro. Entonces dice, no, para que no se me deteriore, lo guardo en la cochera. Ahí estuvo el carro 2 años, le metió 100,000 kilómetros. Cuando lo sacó, el carro está bien, pero tiene los mismos 100,000 kilómetros. Es decir, que se va acumulando esas horas sol en nosotros, y es por eso que se va haciendo el fotodaño, que se acumulan las manchas, las queratosis, todo ese tipo, y además el fotoenvejecimiento. Van apareciendo las manchitas, las arrugas y el daño que va apareciendo en nosotros. ¿Por qué es más común en las mujeres? ¿Cuesta ver en un hombre melasma? Aquí, si bien es cierto, la ironía, porque las mujeres siempre nos dicen, todo nos toca a nosotros, lo peor nos toca a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo se llama? Fíjese que apenas un 10% de los hombres les aparece esto, factores hormonales. Fíjese que ustedes, en las mujeres, los estados hormonales tienen mucho que ver lo que son las pastillas de planificación, los famosos estrógenos, la famosa progesterona, y estados hiperhormonales, algunas veces trastornos metabólicos, inclusive el famoso síndrome de ovario poliquístico. Los quistes en los ovarios es una fregada también, porque fíjese que solo sirve para hacer una complicación. Manchas, bueno, a nivel dermatológico, ¿verdad? Manchas, espinillas y además acné. Entonces tiene que ver mucho con el factor hormonal. Hasta un 90% de las mujeres por arriba de 30 años tienden a hacer este tipo de manchas. Fíjese que duran aproximadamente unos 8 años en instaurarse. Y también tiene que ver otros números en donde, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, que ya no tiene el nombre de melasma, sino de cloasma, y ¿cómo se llama? En las mujeres embarazadas hasta un 60%. Y en las mujeres que toman pastillas de planificación hasta un 40%. Entonces, aquí el factor o la palabra clave son pastillas de planificación. Por eso, hormonas. Por eso es que en las mujeres son más propensas o es más frecuente. Doctor, ¿es una enfermedad del melasma? ¿Es una enfermedad de la piel o son simplemente manchitas? Resulta que aquí tenemos nosotros un factor clave, y es, nosotros nos exponemos al sol y tenemos unas celulitas que se llaman melanocitos. Estos melanocitos estimulan a la síntesis de melanina. Entonces, no es una enfermedad, pero sí hay una predisposición genética que hace que nosotros seamos, o sobre todo las mujeres, sean más propensas a hacer este tipo de patología. Entonces, desgraciadamente ellas, una vez que arrancan, se forman en diferentes partes. De hecho, por lo general, esto es una enfermedad progresiva, pero al decir enfermedad es porque al no ser una patología normal o al no ser parte de nosotros, sino que ciertas pieles son las que hacen este tipo de daño, entonces se va acumulando horas sol, hace que estas manchitas, al principio se forman manchitas tenues, luego se hacen manchas de mayor tamaño, formando placas, y por lo general se observa ahí que son simétricas, bilaterales, y en algunos casos dan unas manchas o unos paños grandísimos que definitivamente distorsionan la anatomía. Por ejemplo, vea esta foto, ¿verdad? Donde se observa ahí, de hecho aquí hay varias clasificaciones, no sé si ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, esta es una centrofacial donde se observa, ¿cómo se llama? Un paño en la frente, un paño en las zonas malares, que son las partes laterales de la nariz, en la nariz, y sobre todo se observa en el labio superior y en el mentón. Entonces ve aquí cómo estas manchas, algunas personas me dicen, Doc, es que ¿se unen? Se unen, exactamente. Ellas empiezan como lo que nosotros, ves, ese es el patrón centrofacial. Claro, ellas se unen porque algunas veces empiezan, nosotros conocemos el nombre de léntigos solares, que son manchitas chiquiticas. Entonces agarra una manchita por un lado, una manchita por otro lado, ellas empiezan a unirse y forman estos grandes paños que, desgraciadamente,
como le decía, distorsionan toda la anatomía. Ve este caso, vea la frente en la zona, en el entrecejo que llamamos nosotros, vea cómo se observa ahí totalmente pigmentado y el paciente le genera mucha angustia. El paciente me dice, Doc, es que vengo con estas manchas. Las tengo como 6 meses de tenerlas. Y yo le digo al pacientito, bueno, tal vez después, desde 6 meses para acá se ha notado un poquito más la mancha. Pero nada, estas manchas duran años en aparecer. Como le digo, por ejemplo, como le decía ahorita, por arriba de 30 años, que es cuando empiezan a aparecer en mujeres de mediana edad y duran más o menos 8 años sin instaurarse. Claro, ya cuando algunas veces dejan que pase más el tiempo, entonces es cuando el paciente tal vez acude ya a tratamientos y pues sí es un poquito más difícil por lo instauradas que están. Pero sí se pueden disminuir, sí se puede detener. El tratamiento, yo siempre le digo al paciente, es muy lento, pero es efectivo. Y si queremos empezar con un tratamiento para manchitas, tenemos que hacernos muy amigos de 3 cosas principalmente. Número 1, bloqueador solar. Eso siempre, ¿verdad? Exactamente, es que el paciente dice, Doc, es que yo quiero ponerme en tratamiento para manchas, pero resulta que se sigue exponiendo al sol, no usa medidas protectoras y entonces de ahí es como nadar contracorriente. Es difícil quitar una mancha si el paciente no se cuida. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando empezamos en esto, le digo, si nosotros viviéramos como Drácula, sería otro cantar, porque de ahí totalmente no hay una radiación solar donde nos esté complicando el panorama y entonces es mucho más sencillo, pero si el paciente usa bloqueador solar por arriba de 50, que sea no grasoso, que sea de amplio espectro, y la función aquí del bloqueador solar es que agarra la radiación ultravioleta, la rebota o la absorbe. Otra cosa, salir a hacer ejercicio no a las peores horas, porque entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde es lo peor recomendable. Luego, un sombrerito con un ala de unos 10 centímetros. Eso es algo sumamente necesario. Las gorras, yo siempre le digo la palabrilla, y perdón si me dice la gorra, lo gorrea uno, porque una gorrita nos tapa la parte frontal, pero la radiación pega por las partes laterales. Otra cosa, salimos a correr, salimos a caminar, el rayo rebota en el piso, nos da en la cara y entonces ese tipo de radiación solar. Luego otra de las cosas también, porque también están las manchas extrafaciales, entonces también pues medidas protectoras. Hoy por hoy hay ropa que tiene protección contra luz ultravioleta, entonces nos ayuda muchísimo. Y ya después de esto, una vez que el paciente ha decidido iniciar tratamiento para manchas, ahora sí podemos empezar con los tratamientos. Dentro de los tratamientos hay medidas conservadoras y medidas invasivas. Dentro de lo que son los tratamientos conservadores tenemos lo que son las cremas, como es el caso de la hidroquinona, el ácido retinoico, el ácido cógico, y también tenemos las medidas invasivas. Dentro de las medidas invasivas tenemos lo que son los láseres, hay muchos, está el láser de luz pulsada, el láser de Nd:YAG, el láser de CO2, luego están los peelings químicos, como es el caso de la resorcina, que es muy abrasivo, y también hay uno que a mí me gusta mucho utilizarlo y es el criopeeling. El criopeeling es que se aplica nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es un gas que está casi a 200 grados bajo cero y entonces se lo ponemos en la cara, hace una exfoliación y hace que el tratamiento sea súper efectivo. El paciente me dice, Doc, con solo un láser, Doc, con solo las cremas, Doc, le digo, yo inclusive, no solo con esas 2 cosas, con las 3 cosas, teniendo una adecuada conciencia de la fotoprotección, utilizando medidas invasivas y utilizando medidas conservadoras, podemos obtener unos muy buenos resultados en el tratamiento del melasma. ¿Existen diferentes tipos de melasma, doctor? Sí, exactamente. Normalmente hay uno que es muy frecuente. De hecho, ahorita que mostrábamos exactamente la ilustracioncita, tenemos que es más frecuente, que es el centrofacial, y donde aquí, yo le decía que es una enfermedad progresiva, simétrica, adquirida, y donde el exceso de radiación ultravioleta hace que la melanina se produzca más y entonces hace que se formen pañitos en las zonas más prominentes del rostro, como es el caso de la frente, como es el caso de la nariz, el labio superior, el mentón y las mejillas. Entonces este es el que es más frecuente, el que nosotros llamamos centrofacial. Otro que tenemos es el malar. El malar es, el primero el centrofacial hasta un 66% de los casos. El malar, que está ubicado básicamente en las mejillas y la nariz, y es porque pues, es lo que nosotros cuando nos exponemos al sol es una de las zonas que más exponemos, se pone rojito. Exactamente, sí. Es lo que está más prominente. Entonces es una de las zonas y lo observamos hasta en un 20%. En el caso del mandibular,
es menos frecuente, hasta en un 15%, y ¿cómo se llama? En estos casos se da una aparición, pero es mucho más benigno porque la zona está ubicada un poco más inferior y con tratamientos no tan agresivos se ve una muy buena respuesta. ¿Puede cambiar de color? Resulta que desgraciadamente esto es progresivo. Entonces, entre más nos exponemos nosotros a la radiación ultravioleta, las celulitas estas que yo le decía, que son los melanocitos, producen más melanina y entonces, aquí es una ironía, porque así como por ejemplo cuando nosotros nos enfermamos y nos da fiebre, esa fiebre es un mecanismo normal del cuerpo a la infección. Pues en el caso de las manchas, resulta que nosotros nos estamos exponiendo al sol y entonces el cuerpo, como respuesta normal, está produciendo más pigmento para protegernos de la radiación ultravioleta. Pero lo que está haciendo es un daño en nosotros y produciendo estas manchas que empiezan más tenues, más claritas y se van haciendo más pigmentadas hasta hacerse manchas de color marrón, y algunas veces hasta colores grisáceo o azulado. Entonces ya estos están más profundas y cuesta muchísimo quitarlas. Doctor, vamos a ir contestando algunas consultas de las televidentes y agradecemos a todas por escribirlas. Yanori León dice: ha sido mi problema desde siempre, soy de zona costera y por más bloqueador que use me mancho. ¿Puede ser hormonal? No tomo pastillas anticonceptivas. Sí, aquí la gran respuesta es sí. Una de las cosas que no conversamos ahorita y es que es más frecuente el melasma en los fototipos de piel de 3 a 5, es decir, las pieles más oscuras y por supuesto donde hay zonas de mayor radiación solar. Entonces, por supuesto, en una zona costera... Como de mi color para arriba. Como de su color es como espectacular, exactamente. Espectacular para el melasma. Ese color suyo es muy lindo. Yo siempre le he dicho a los pacientes, la piel morena es preciosa. Tiene una particularidad que desgraciadamente cuando, por ejemplo, hay alguna cicatricita, mancha un poquito más. Entonces, ese es como dicen, no todo es tan perfecto siempre, pero sí el colorcito moreno tiende más predisposición a hacer más manchitas. Y sobre todo en zonas donde hay más radiación. Ella preguntaba que no toma pastillas, pero algunas veces hay estados hiperhormonales. Por ejemplo, yo le comentaba el síndrome de ovario poliquístico. A nivel ginecológico, pues encontramos todas las complicaciones que tiene, ¿verdad? De trastornos menstruales y eso. Pero a nivel dermatológico, manchas, acné y el famoso hirsutismo que hace más vellito. Entonces, un estado hiperhormonal puede hacer esta complicación también. Nos pregunta Fernanda Jiménez: tengo 28 semanas de embarazo, se me está manchando mucho la cara, padezco de una dermatitis atópica severa. ¿Cómo puedo evitar que se me siga manchando? Ay, esta es como dice uno, de momento no podemos hacer nada, porque fíjense que inclusive uno de los tratamientos que hay es el ácido retinoico, y el ácido retinoico para esto es teratogénico, es decir, no es bueno para el bebecito. Entonces, el estado donde, por ejemplo, se toma pastillas de planificación o el estado del embarazo es un estado de hiperhormonal. Entonces, al ser un estado hiperhormonal, resulta que aquí lo que aumenta es la progesterona. Entonces, la progesterona nos hace unas manchitas que nosotros conocemos. Normalmente, las manchas normales serían el melasma, en el embarazo sería el cloasma, y entonces hace unos paños que son muy progresivos. También se observa pigmentación a nivel de la línea alba, que es en el centro de la pancita. No sé si alguna vez lo han podido observar en alguna pacientita embarazada. Y de hecho, este estado hiperhormonal hace que a nivel de los senos, lo que son las areolas y las partes genitales, se pigmenten más. Pero aquí hay una muy buena noticia para la paciente, y es que en un porcentaje altísimo, en el estado ya último trimestre del embarazo, hace que estas manchas se dan en un porcentaje altísimo. Entonces le tenemos una muy buena noticia. Entonces, si bien es cierto, aparecen muchas manchas y algunas veces, pues, ellas vienen para quedarse, pero en muchos casos involucionan. Entonces hay muy buenos resultados. ¿Se pueden quitar del todo o no se pueden quitar del todo, doctor, ya para ir finalizando? Por lo general, Nan, yo le tengo la respuesta de que casi que sí. Por lo general, sí podemos quitar las manchas al 100%, pero aquí hay algo que es muy importante. Si yo logro en una paciente quitar unas manchas de un 100% a un 80%, yo creo que eso es un buen pronóstico para el paciente. Entonces, por lo general, si nosotros utilizamos buenas medidas protectoras, si nosotros utilizamos los tratamientos, si tenemos conciencia del daño que hace el sol,
sí se pueden corregir hasta en un 100%. Pero si no lo logramos, podemos llegar a un porcentaje muy alto donde el paciente, uno le habla en la consulta dermatológica y le dice, claro que vamos a lograr corregir, tal vez no se llegue al 100%, pero sí va a cumplir sus expectativas y no es lo mismo una paciente con unos paños muy grandes, muy marrón, con unos paños más claritos o muy atenuados. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por toda esa información y si usted quiere más información todavía sobre los tratamientos, como bien lo mencionó el doctor, invasivos, no invasivos y tradicionales, ahí están apareciendo los números de teléfono en pantalla. Puede hacerlo a través del 8730-7266 o al 2574-9404. Así es. Así es, Dios la bendiga, demasiadas gracias. Qué lindo, doctor. Y que tenga un lindo día. Igualmente para usted, lo mejor, doctor. Mis mejores deseos.